El diezmo de los huesos. Desde su aparición en la era de Sigmar, los Osiarcas Bone Reapers han impuesto un coste terrible a aquellos que han conquistado, ya que sin su sombría cosecha de huesos para sostenerlos, caerían como cualquier otro ejército mortal. Sin embargo, siempre que tengan acceso a suministro constante de material, son casi imparables. Si bien Nagash pretende, en última instancia, que todas las criaturas de los reinos carezcan de intelecto, es consciente de que puede obtener rendimiento de cierta distribución de libre albedrío. Del mismo modo, aunque la destrucción de todos los mortales en un corto periodo de tiempo produciría un aumento satisfactorio de energías letales, a la larga daría una cantidad subóptima de materiales a Nagash para construir su necrotopia. Un granjero no mata a todo su ganado de una sola vez, ya que todos sus campos se vaciarían, y pronto pasaría hambre. La cosecha lenta y deliberada, con el tiempo, proporciona más sustento que la masacre masiva. Fue esta valoración la que le llevó a instituir el diezmo de huesos. Cuando una legión osiarca se encuentra con un asentamiento de gente viva, no suele atacar de inmediato. En su lugar, esperan en la distancia, situados en formación de batalla, con las lanzas y estandartes en alto, y la silenciosa amenaza de su presencia como arma potente en sí misma. Una delegación de Mortisans, generalmente liderada por un Lich Cábalos, que les asesora sobre asuntos militares, se acerca a los seres a quienes pretenden diezmar. No piden riqueza ni fidelidad, solo restos mortales y una medida muy precisa. Mientras sus víctimas proporcionen las ofrendas de manera oportuna, dejando los materiales requeridos en un sitio designado conocido como el Bone Tide Nexus, la legión no atacará. En su lugar, seguirá adelante, en busca de nuevas oportunidades. La delegación hace sus términos claros y exactos. Los Mortisans conservan filacterias de archivo que contienen almas que comparten similitudes culturales con sus futuros vasallos, especialmente para aprender sus costumbres y su idioma cuando sea necesario. Como estas almas encarceladas son a menudo de una era anterior, es común que una delegación hable en un dialecto que sea inteligible, pero arcaico para sus destinatarios. Si tales ayudas en la comunicación resultan insuficientes, los Osiarcas siempre encuentran un modo de hacerse entender, incluso si eso significa matar a uno de los vasallos en ese momento para usar su alma como traductor. Si la delegación osiarca es asaltada por aquellos con quienes trata, o si su diezmo no se paga, un grito de indignación se desatará en el aire. A esta señal atacará a la legión mayor osiarca. No detendrán su asalto hasta que todo el asentamiento haya sido destruido, sus defensas arrasadas y sus huesos cosechados en su totalidad. Ese es el precio por desafiarles. Los restos de los rebeldes, despojados y reducidos a trozos de carne, se clavan en lanzas y se dejan revoloteando al viento como advertencia a los demás de lo que ocurre si niegan su diezmo a los osiarcas. Al final no importa cómo se cumpla el diezmo de los Bone Reapers, siempre que reciban los restos óseos que consideran necesarios para expandir su imperio. En las zonas salvajes de Shyish, algunos asentamientos practican una lotería siniestra. Una parte de los suyos se ofrece como sacrificio a los emisarios osiarcas cada año. Otros renuncian a los que han alcanzado cierta edad. En los yermos de Axi, algunas tribus humanas piensan que vivir 4 décadas ya es bastante, y que los que sobreviven a la mediana edad deben morir prematuramente para que una nueva generación pueda vivir. Cada vez más ciudadanos entregan un dedo de la mano o del pie como diezmo, cortando el dedo y cauterizándolo a continuación la herida con una hoja al rojo vivo la noche antes de que se acerquen los estandartes de los osiarcas, razonando que es mejor vivir con la mutilación que morir en una masacre y sacrificar todo el cuerpo. El inevitable final. Aunque los osiarcas prefieren dar a sus suplicantes la oportunidad de proporcionarles un suministro constante de huesos, tanto el recolector como el vasallo saben que la disposición solo puede terminar de una manera. Los osiarcas son los agentes del estado final, creados por Nagash, precisamente para ese propósito. No les interesa el ciclo de la vida,
y la renovación que tipifican las creencias de los seguidores de Alarielle y que en cierta medida el credo del rebaño de Nurgle, por perverso que sea. Como seres puros de Sys, solo anhelan el fin de todas las cosas, cuando la vida y la libertad carecen de sentido. En última instancia, los Osiarcas ven a todas las criaturas vivientes como ladrillos y mortero para crear un gran imperio de la muerte, que nunca vacilará, dormirá o se rendirá a los caprichos de la entropía, sin importar lo que pueda asaltarlo. Son el nadir de la existencia, la cuchilla que corta el hilo, el suspiro del último estertor. Son los verdaderos herederos del reino de los finales. Sin embargo, los Osiarcas no carecen por completo de emociones ni defectos humanos. A pesar de todo su impulso y poder divino, incluso Nagas fue una vez un hombre vivo que respiraba. No puede escapar por completo a las debilidades e impulsos de la humanidad, que cree que ha dejado atrás. En verdad está gobernando tanto por el odio como por la fría ambición. Lendan Kuter tomó otro trago de brandy del hombre muerto de su sopera, todavía aferrado a la esperanza de que podía encontrar valor en el fondo. Forzó algo de confianza en su caminar mientras guiaba a sus guardias y al resto del grupo parlamentario hacia los límites del asentamiento, pero no la sentía. Los muertos vivientes que estaban delante, los que Catalia simplemente llamaban segadores, no eran espectros ni procedían de la tumba. Los ancianos dijeron que habían sido esculpidos con hueso, magia y odio para hacer la guerra a los vivos. A menos que les entregues su maldito diezmo, claro. El retornado del penacho alto al frente de su delegación habló con una voz como hojas susurrantes. «¿Está completo el diezmo?» «Lo está», dijo Lendan, reprimiendo la necesidad de tragar saliva a pesar de que su boca estaba tan seca como el desierto de la tierra maldita. Lanzó una mirada furtiva hacia el bosquecillo cercano, luego a la orilla del río. «Lo encontrará todo presente y correcto». Agitó la mano y la última serie de carros se movió adelante, tirado por bestias desnutridas que se tambaleaban y caminaban con dificultad. «Por favor, tómelo, señores de Sys, y váyanse». El retornado lo miró con las cuencas vacías, sin decir nada. De la delegación que estaba detrás, uno de sus soldados se acercó al carro y tiró de la lona, dejando al aire montones de huesos. Alguno era tan fresco que aún estaba manchado de sangre. A Lendan se le revolvió el estómago solo de pensarlo. Rezó a Sigmar en voz baja. «Por favor, haz que esto funcione». El soldado tomó un puñado de huesos como si no fueran más que la leña y los llevó ante el jefe retornado. Este último los tomó con delicadeza, los examinó uno por uno y se los devolvió. «Tu ofrenda es deficiente», dijo con voz horrible y susurrante. «Estos son porcinos, no son diezmo». «Algunos de ellos, tal vez», tatarmudeó Lendan. «Si eso es un problema, podemos...» El ser cadavérico lanzó un grito terrible. Y una explosión de magia cerúlea rugió de su boca hacia él. Se lanzó al suelo por instinto. La explosión golpeó el escudo de uno de sus guardias y el estallido le quemó la pierna y la espalda. El dolor era indescriptible. Del bosque del cortador salieron los exploradores de Lendan a docenas, quitándose sus mantos de hojarasca para disipar las flechas envenenadas. Desde la orilla del río llegaron los grandes espaderos de Catalia, con sus armaduras de placas aún goteando agua mientras cargaban. Era la maniobra de pinza más perfecta que Kuter había preparado jamás. Luego vino el estruendo de los cascos, cada vez más fuerte, mientras la delegación osiana desenfundaba armas y avanzaba. Un grupo de jinetes no muertos apareció en el horizonte. La primera fila de ellos se estrelló contra los espaderos, dispersándolos y pisoteando a los más cercanos mientras sus lanzas empalaban a los de atrás. Lendan miró desesperado al bosquecillo, solo para ver a criaturas enormes de 4 cabezas bañadas en la sangre de sus exploradores. Entonces era verdad. Los segadores siempre obtenían su diezmo. Las necrópolis osiarcas. El imperio osiarca está salpicado de torreones,
fuertes y ciudadelas en cuya construcción se han usado tanto restos humanos como piedras. Allí el hedor a muerte inunda el aire y el fuego brujo alumbra las cuencas vacías de cráneos enormes. Son macabros y amenazantes, pero para Nagash son un aspecto glorioso de su creciente necrotopía. Las fortificaciones y ciudades de los Osiarkas se construyen de acuerdo con un conjunto de diseños contenidos en los Principia Necrotopia. Estos tienen cierta flexibilidad y sus planos permiten a la Orden Mortisan hacer variaciones para lograr resultados óptimos según la naturaleza del paisaje. Sin embargo, hay elementos de los principios arquitectónicos de los Osiarkas que se respetan estrictamente. Al tratarse de un recurso que los Osiarkas pueden moldear y endurecer a su antojo, el hueso se usa hábilmente, tanto para reforzar como para adornar. Debido a sus especificaciones fundamentales compartidas, las necrópolis Osiarkas diseminadas por los reinos se parecen entre sí. En la mente de sus creadores, esta forma común sirve no solo para cumplir la visión de Nagash de la necrotopía, sino que también facilita la eficacia en asuntos militares. Cuando los Osiarkas colonizan un nuevo territorio, los primeros elementos que construyen son los emplazamientos formales del diezmo, lugares en los que los Osiarkas exigen que los pueblos subyugados se reúnan con ellos en periodos específicos para entregar su pago o, de haber acuerdo previo, dejar la ofrenda de hueso para la recolección. Presididos por imponentes obeliscos o estatuas, los emplazamientos del diezmo están protegidos por auras mágicas que evitan que los carroñeros, alimañas o incluso la flora y los hongos se adueñen del botín óseo. Los siguientes elementos que se crearán son pequeñas fortificaciones que reclaman áreas de terreno defendible. A medida que los Osiarkas toman su diezmo año tras año, la fortaleza va aumentando de tamaño. Los talleres Mortisan son los siguientes en crearse: estructuras escalonadas que se extienden tanto encima como por debajo del suelo. A veces están salpicadas de braseros con puntas piramidales en los que las energías de las almas cautivas se mantienen indefinidamente y que actúan como depósitos de este ingrediente crucial del oficio de la orden. A medida que continúan las conquistas de los Osiarkas, se levantan más edificios y cada vez nuevo cargamento de hueso o Gotizar Harvester lleno aporta su carga al esfuerzo conjunto. Se erigen fortalezas y forjas que con el tiempo crecen para incorporar armerías, almacenes de sepulcros y laboratorios alquímicos para la creación de más activos de guerra. Cuando se completan las murallas y pórticos aprovechando el terreno circundante, la necrópolis dejará de expandirse y comenzará a ascender. Los complejos más antiguos tienen torres y agujas que arañan el cielo, tan imponentes como cualquier fortaleza, salvo la propia Nagashizar. Estatuas enormes con rostros de calavera y resplandeciendo desde dentro protegen el umbral, coronadas a la manera de los mortarcas, y emanan ondas de energía nigromántica que proyectan a su alrededor una luz débil. A pesar de su apariencia aterradora, estos lugares son centros de cultura y aprendizaje en el Imperio de los No Muertos. Las más grandes de estas necrópolis suelen tener una guarnición permanente y laboratorios extensos para la Orden de los Mortisan. Hay bibliotecas en cada necrópolis principal, con estanterías infinitas llenas de pergaminos organizados cuidadosamente y enrolladas alrededor de fémures, mantenidos junto a tomos cuidadosamente caligrafiados y hojas hechas de piel humana. Estas bibliotecas son atendidas por criaturas de hueso estriado con forma de cigüeña, conocidas como bibliopomps. Volando con alas de plumas de hueso, en los estantes correspondientes sacan pergaminos o grimorios en sus picos de probóscide y los llevan a los estudiosos Osiarkas que lo solicitaron. Colectivamente en estas bibliotecas extensas hay tratados sobre casi todos los pueblos y bestias de los reinos mortales. De esta forma, cuando las negociaciones acaban en violencia, los líderes Osiarkas pueden investigar la mejor manera de matar a quien se rebela contra su mandato. Los vectores más amplios de la invasión que extienden hasta cada necrópolis también están forjados según el conjunto de parámetros cuidadosamente delineados. Caminos de huesos se extienden por las tierras yermas, con superficies duras como rocas, pero lo bastante flexibles para sortear el desplazamiento de las tierras, ya que incorporan redes deliberadas de grietas que recuerdan a las líneas de fisuras de los cráneos humanos. Estas rutas siguen líneas de poder geománticas para Nagash, que ha descrito a sus mortarcas. Sus planes de invasión se adhieren a las líneas ocultas de energía que vibran invisiblemente a través de los 8 reinos, potenciando las obras de la Orden Mortisan y dando seguridad a las legiones de no muertos que las patrullan.
Cuando llegan a la costa, estas rutas terminan en una pequeña ciudadela fortaleza, una parada en la que los osiarcas pueden corregir sus filas y embarcarse en la siguiente etapa de su viaje. El Imperio Osiarca puede reunir una importante armada, donde cada barco ha sido creado a partir de materia ósea, procedente tal y como ocurre con las piezas de artillería y las fortalezas que sirven a su máquina de guerra más amplia. Sin embargo, para permitir que el Imperio funcione con la máxima eficiencia, los Bone Shapers han desarrollado el arte de elaborar estructuras amplias de materia ósea porosa que flotan los océanos entre cada una de las tierras interiores primas. Estos forman pontones gigantes, extendidos uno a uno y unidos a través de la magia de los Mortisans, establecándose igual que las vértebras de una columna vertebral. Cuando llegan al otro mundo subterráneo, se unen en un gran ritual para convertirse en elementos permanentes del Imperio Osiarca, como puntos de cruce que permiten a legiones enteras caminar de un mundo subterráneo a otro. La cumbre de la magia Mortisan es, por supuesto, la creación de las propias legiones de Osiarcas. Sin embargo, las energías de la magia amatista pueden reunirse en cualquier lugar por un experto en su uso, ya que la muerte ocurre en cada reino mortal. Escudos de brillante fuerza púrpura pueden desviar las flechas y espadas, mientras rayos de energía oscura destellan en las cuencas de los ojos vacías para quemar a los enemigos con su fuego negro púrpura. Pero es el lanzamiento de hechizos del alma el más letal de todas las habilidades mágicas de los Mortisans. Los hechizos del alma son grandes manifestaciones de la magia de la muerte, de naturaleza similar a los hechizos permanentes que aparecieron por primera vez durante el Arcanum Optimar. A diferencia de los conjuros de los magos menores que obtuvieron el poder de las réplicas etéreas del necroseísmo, a menudo tan salvajes que incluso pueden volverse contra quienes lo lanzan, los hechizos del alma están atados a la voluntad del lanzador. Al pronunciar unas palabras, entidades arcanas conocidas como Nightmare Predators, o sea, depredadores de pesadilla, asoman de la nada para lacerar y destruir, desollando la carne del hueso con largas y diestras garras para facilitar la reutilización de los huesos de sus víctimas. Apariciones de 4 cabezas como los Bone-Thighed Seekers persiguen a los que intentan escapar de las legiones osiarcas, sobrevolando los escondites de los cobardes y traidores mientras gritan su ubicación. Si buscan una víctima en particular, los Mortisans conjuran el Soul Stealer Carrion, encarnaciones de magia amatista que adoptan la forma de enormes aves de presa con alas óseas capaces de arrancar el alma de un mortal de su cuerpo con un solo pase. No hay ninguna hazaña de magia de la muerte fuera del alcance de los hechiceros osiarcas. La terrible obra de Nagash. Nagash es el gran nigromante, el envidioso y rencoroso dios de los no muertos que busca gobernar los reinos mortales. Se dirige a todo lo que se levanta de la tumba, desde un cadáver tambaleante hasta el más poderoso señor vampírico. Sin embargo, los guerreros no muertos que él mismo ha moldeado son los que más valora. Durante eones, Nagash ha acechado los reinos, planeando la eliminación de la vida y la expansión de su reino no muerto. En ese tiempo, innumerables héroes y dioses han tratado de abatirlo, pero Nagash ha logrado dominar a la no muerte. Las pocas ocasiones en las que ha sido derribado por espada o hechizo siempre ha regresado, ya que su voluntad es inquebrantable y su resolución ilimitada. Junto con su poder mágico, esta es la paciencia eterna, la que quizás sea la mayor baza de Nagash. Donde los demás dioses se entregan a sus pasiones inútiles, el gran nigromante pasa el tiempo sembrando las semillas de parcelas que tardarán milenios en dar frutos. La creación de los osiarcas fue uno de esos esfuerzos, la construcción de la Gran Pirámide Negra otro. Tal lapso de años no es nada para alguien inmortal. A medida que las guerras interminables de los 8 reinos continúan, las filas de los no vivos crecen hasta que podrán pisotear a todos bajo su paso incansable. Cuando llegue ese día, Nagash gobernará un imperio de la muerte, un mundo libre de corrupción demoníaca y debilidad mortal. Debido al necroseísmo, la visión horrorosa del gran nigromante está más cerca que nunca de completarse. No solo los muertos revividos bailan a su son, sino también los inquietos espíritus de los Nighthound, los caníbales hambrientos de los Flesh Eater Kurds y las despiadadas legiones de osiarcas. Siis resurgente. Mientras se sucedían los largos años de las guerras de los portales, Nagash esperó su momento. Mientras sus enemigos desataban su furia
unos contra otros, el gran nigromante sentaba las bases de un hechizo inimaginablemente complejo, diseñado para asegurar su dominio sobre toda la creación. Cuando los líderes de las razas mortales fueron alertados sobre el poder que estaba creciendo, en sí ya era tarde. En un acto desquiciado que solo podría haber puesto en práctica un ser de una paciencia y una astucia inmortal, Nagash alzó la demencial estructura conocida como la Gran Pirámide Negra, que era el epicentro de un intrincado ritual diseñado para invertir las energías del Reino de la Muerte. Las fuerzas arcanas de este lugar empezaron a desplazarse desde los bordes hacia el centro, formando un vórtice de espiral conocido como el Nadir de Sis, y en una gigantesca ola de magia amatista se estrelló contra la realidad. Grandes huestes de espíritus tambaleantes, de zombies, se alzaron en la estela de aquel cataclismo, y pronto las fuerzas de la muerte empezaron a causar una masacre sin precedentes en cada uno de los reinos. Los conflictos que siguieron al necroseísmo se conocen colectivamente como las Guerras del Alma. El dios rey Sigmar vio en su naciente imperio que era asaltado por todos los frentes, y para defenderlo se vio obligado a aliarse con los misteriosos Idoneth Tifkin y los cultos guerreros de los elfos devotos de Gain. El gran nigromante estaba preparado para esa eventualidad. La malicia instintiva de los muertos espectrales, combinada con la descomunal escala de sus procesiones, los convertía en armas ideales para el tormento psicológico, pero en realidad no eran más que la primera oleada de las guerras de conquista de Nagash. Tiempo atrás, durante la era de los mitos, después de haber fingido fidelidad hacia el dios rey, había empezado la construcción de un gran ejército de constructos inmortales y completamente leales. Nagash llamó a estos guerreros osiarcas, y debían ser el puño de hierro que aplastara a todos sus enemigos. Un ejército de conquista. Los ejércitos de osiarcas pasaron desapercibidos en los lugares más profundos de la Tierra durante la Era del Caos y los acontecimientos trascendentales de las guerras de los portales, ocultos en ciudades, mausoleos y necrópolis de gran escala y grandeza, como Heliorcarnum en Axi o la ciudadela de Ébano en Osía. Mientras la construcción de la pirámide negra de Nagashizar seguía adelante, Nagash hacía crecer sus legiones de élite. Cada guerrero e ingenio de guerra tenía como único fin la conquista, y había sido creado a partir de hueso reforzado por la nigromancia, y equipado con armas imbuidas con las energías del Nadir de Sis. Pero su mayor poder venía de los cristales tumba arena vitrificada incrustados en sus formas osificadas. Cada una de esas gemas atrapaalmas contenía una hueste de almas fragmentadas, espíritus de grandes guerreros divididos en sus piezas más valiosas, de modo que pudieran ser reutilizadas. El coraje de las habilidades y el conocimiento podían ser preservados. Todo lo demás era desdeñado, incluyendo las emociones y las memorias que sus almas habían tenido alguna vez. El único modo de destruir a uno de estos guerreros era romper su gema, una tarea no precisamente fácil de conseguir, pues las gemas estaban protegidas por la magia nigromántica más poderosa. Aunque sus generales mortarcas eran muy capaces, el gran nigromante carecía de una mente estratégica para que coordinase sus campañas militares y sacara el máximo partido de sus nuevos y letales guerreros. La pericia arcana de Arkham, el Negro, era demasiado vital para los planes de Nagash. Los mortarcas vampíricos, la reina Neferata y Manfred von Karstein eran estrategas excelentes, pero estaban demasiado absortos en sus propias redes de intrigas y maquinaciones como para ser dignos de confianza. Nagash requería un comandante decidido y totalmente leal, que no tuviera ambición más allá de la dominación de sus enemigos. Pero el único ser que se había ganado el favor de Nagash en tal sentido había sido destruido hacía siglos, o al menos eso creía. Las criptormentas. Sin saberlo siquiera, los atentos discípulos de Arkham, los agentes del caos, habían corrompido al gran hechizo de Nagash, causando el necroseísmo que desestabilizara los mismísimos cimientos de la magia a lo largo y ancho de la realidad. Los encantamientos y las ilusiones que durante siglos había mantenido ocultos los mayores misterios de los reinos fueron disipados, revelando secretos perdidos desde hace tiempo ancestrales. Entre ellos destacaban las criptormentas, establecidas por el dios rey durante la era de los mitos. Habían sido construidas para contener demasiadas cosas peligrosas para los reinos mortales, como criaturas mágicas de poder cuasi divino o artefactos tan valiosos que Sigmar no podía o quería destruirlos. Los motores penumbrales que habían mantenido ocultas esas cámaras secretas se sobrecargaron con la oleada mágica del necroseísmo, y súbitamente todos estos oscuros secretos que el dios rey había querido proteger quedaron expuestos para Nagash.
La revelación de las criptormentas no era más que otra prueba del doble juego de Sigmar. Su furia aumentó todavía más al sentir una presencia familiar bajo la ciudad de Letis, una de las principales fortalezas del dios rey en el Reino de la Muerte. Allí reposaba el espíritu de Catacross, mortarca de la necrópolis, el mayor y más temido comandante de campo que jamás hollase los reinos. Catacross había sido un prodigio bélico incluso en vida, un genio estratégico nacido para dirigir tropas. Tan obsesionado estaba con dominar el arte de la guerra que cuando Nagash le ofreció el don de la inmortalidad lo aceptó sin dudarlo. Tras morir, se convirtió en el general más temido de Nagash y en el primero de los Ossiarchs Bone Reapers. Se creía que el Mortarca había sido destruido por el vengativo Sigmar después de que Nagash se negase a ayudarle contra los ejércitos del caos, pero en realidad el dios rey había encerrado al Mortarca en la tumba de medianoche, una criptormenta situada bajo Letis. Al enterarse, Nagash envió a Lady Olinder, la Mortarca del Lamento, para que rescatase a su siervo favorito, pese a que las cámaras sacrosantas de los Anvils of Hendelhammer se presentaron en una defensa que salvó la ciudad libre. No pudieron impedir que Lady Olinder llegara hasta la tumba de medianoche y liberara el alma de Catacross, y ambos abandonaron Letis para volver a la corte de su amo, dejando por el camino un rastro de muerte y destrucción. Allí Nagash le entregó el mando de los Ossiarcas, y a fin que pudiese vengarse de quienes le habían humillado. El ascenso de un Mortarca. Durante la era de los mitos, las semillas del imperio Ossiarca las plantó un guerrero joven y vehemente llamado Orpheon Catacross. Ese individuo impulsado se convertirá en un semidios de alma oscura, igual que su maestro Nagash antes que él. Bajo su cruel dominio, las tierras interiores de Siis fueron rehechas como una tierra tiránica de la no muerte. Como un hombre joven en las ciudades libres de Fleich, en Gur, Catacross no era muy querido. Estaba tan dedicado a la búsqueda de la excelencia personal que consideraba el ocio como una debilidad. Tras alistarse en las filas de Fleich, encontró su verdadera vocación en las artes de la táctica y la estrategia. Convencido de que había nacido para conquistar, ascendió al poder únicamente para poder imponer sus convicciones en cada territorio, pueblo y credo. Ascendió rápidamente a través de los rangos del ejército de Fleich. Catacross tenía una confianza natural en sí mismo que muchos consideraban arrogancia. Y tal vez tenían razón. Nociones como compasión, misericordia le eran ajenas, indulgencias que le apartarían del verdadero camino de su ascensión. En los duelos de entrenamiento, su perspicacia le permitió analizar, desgastar y derrotar a todos los que lo retaban. Por la noche estudiaba atlas y bestiarios de la megafauna nativa de Fleich. Estudió antiguos tratados de guerra, absorbiendo cada ápice de conocimiento, y escribió muchos textos propios a la luz de las lámparas de sebo de buey de larga duración de su propia invención. Catacross valoraba tal conocimiento más que cualquier otra lección, no porque se hubiera ganado con la sangre de sus compatriotas fleichianos, sino porque le ayudaría en su ascenso a la supremacía. Cada tribu bárbara que derrotó y monstruo que mató fue simplemente otra reivindicación de su camino elegido. Catacross aplicó su letal talento para la estrategia a liderar la élite fleichiana contra los hombres bestia de los alrededores de la región donde estaba destinado. La unimanada de la costa de Garrak superaba ampliamente en número a las fuerzas, pero juzgando los vientos y al leer los patrones de vuelo de las aves de presa, y luego usando catapultas de fuego para propagar incendios forestales, expulsó a las criaturas de sus madrigueras hacia las espadas de su ejército. Buscando aprovechar este éxito, encabezó una carga de carros para arrollar al enemigo que huía del límite forestal, pero sus hombres no pudieron seguir su ritmo. Antes de darse cuenta, Catacross se encontró luchando solo contra una gorgona. Fue arrojado de su carro y luego atrapado por una de las enormes manos de la bestia. Aunque atravesó el corazón de la criatura con su espada, ésta siguió luchando con espuma sangrante saliendo de sus labios mientras arrancaba las extremidades de Catacross una a una. Algún tiempo tras su muerte, el espectro de Catacross despertó en el cementerio de Ossia, un dominio siisiano de orden y pureza, poblado por fleichianos que creían en el trabajo duro y la dignidad en todo momento. Las tumbas de los enterrados en Fleich se replicaron en Ossia, y a través de estos sitios los vivos de estos dominios de Gur podían comunicarse con los muertos en el inframundo sin peligro. Mediante la vigilancia y el esfuerzo constantes de los fleichianos fallecidos, se preservaba la santidad de Ossia y sus habitantes vivían felices y tranquilos. Esa gente comprendía que la muerte no debía de ser temida, y eso los reconfortaba.
El inframundo al norte de Osía, conocido como Necros, era el destino final de los Phyrexianos, que creían que sus esfuerzos mundanos serían recompensados con una vida futura de lujo. Encontraron para su deleite que Necros satisfacía todos sus caprichos, mientras los osianos del sur trabajaban incansablemente incluso en la muerte. Los necrosanos comían uvas y aceitunas en el cálido crepúsculo de Siís, cantando alegremente y bebiendo vino dulce. Incluso siendo un espectro, Catacross se sintió airado por las desigualdades entre estos dos inframundos, y pronto sintió la necesidad de luchar una vez más. Rápidamente se unió a la fuerza militar conocida como Ossian Ekelon, bajo el mando de los tutores sepulcrales, generales fallecidos que creían ante todo en la virtud del trabajo duro. A pesar de que entrenaban a sus tropas con una intensidad implacable, estos tutores reconocieron algo repelente dentro de Catacross, un vacío en su alma, una carencia de humanidad que llenaba con la búsqueda fanática de la excelencia. Lo encontraron inquietante, ya que les recordaba al odiado Nagash. La habilidad de Catacross en combate lo llevó a ganar grandes honores en los duelos rituales que determinaron la jerarquía dentro del ejército osisiano. En última instancia, su interés era la perfección del conflicto. Siempre pensó en la guerra y en cómo perfeccionarla, pero no se deleitaba en ello ni sentía la emoción culpable de la obsesión. En lugar de eso, Catacross estudiaba la ciencia y la guerra de forma lógica y desapasionada. Cuando ascendió de sargento a capitán y de ahí a general en el ejército osiano, el talento de Catacross para la teoría marcial se hizo cada vez más patente. Demostró ser capaz de enfrentarse a cualquier enemigo en cualquier terreno y destruirlo. Tras ascender por fin al rango de alto general, Catacross ideó las formaciones de escudo osiano, égida inmortal y guadaña catacrossiana, asegurando una combinación de tropas altamente especializadas y más flexibles. Siempre comandaba rodeado por un séquito de ayudantes y escoltas para garantizar que su atención sobre la totalidad de la batalla no se veía interrumpida. Confiaba en sus segundos, conocedor de sus capacidades también como su propia espada, ya que si le fallaban o algo peor, si lo enojaban, serían castigados severa e inventivamente. Todos sabían que Catacross no tenía piedad, pero al menos su insensibilidad era fiable. Bajo su mando, el Ossian Ekelon nunca perdió ante los peligros de Siís. Liberado de su encarcelamiento por Sigmar en la era de los mitos, el gran nigromante había reclamado todo Siís como su ejército soberano y había comenzado a consumirlo. Aunque los habitantes de Osía y Necros no adoraban a ningún dios, Nagash buscó subsumir a ambas regiones para su imperio, ya que no estaba muy lejos del corazón del reino, donde Nagashizar proyectaba su sombra sobre la tierra. Envió innumerables huestes, pero durante un tiempo los expertos militares de Osía las detuvieron. Resultaba obvio que Necros no podía hacer lo mismo, pues no tenía ningún ejército, ya que su gente solo pensaba en disfrutar de su paraíso. Catacross dio la orden de anexar a Necros para el bien de todos, formando una única región geopolítica de dos inframundos muy diferentes a medida que sus fuerzas ocupaban sus tierras y levantaban defensas. El Ossian Ekelon resistió durante tanto tiempo y aniquiló a tantos miles de no muertos que llegó a atraer la atención de Nagash. En ese día se selló el destino de Osía. En cuanto se dio cuenta de que no podía imponerse al Señor Supremo de los No Muertos, Catacross tomó una decisión. Pasando con gran ceremonia por las puertas de Nagashizar, se acercó al gran nigromante con una propuesta. Dice mucho de la reputación y habilidad de Catacross que Nagash no solo lo escuchó, sino que aceptó el trato. A cambio de la servidumbre eterna, Catacross lideraría a los ejércitos principales de Nagash hasta que todos los reinos fueran consumidos por la muerte. El espectro de Catacross fue llevado a los fuegos negros de Nagashizar, para ser reforjado como un terror imponente y escultural, antes de que se le otorgara el mando de los ejércitos más formidables que jamás habrían servido en la muerte. En los siglos posteriores, Nagash ideó y creó a los osiarcas, y se los introdujo en secreto bajo las ciudades de los reinos mortales. Catacross, entre tanto, consolidó su posición como mortarca ungido al conquistar una docena de inframundos en Siís en nombre de Nagash. Fue el dios rey Sigmar el que quería la perdición de Catacross. Sigmar, esperando que Nagash honrara su alianza cuando Archaon asaltó los reinos mortales, se enfureció al descubrir que el gran nigromante no solo había centrado sus esfuerzos en defender Siís, que solo había dedicado a defender Siís. El dios rey sembró la destrucción a través del reino de la muerte. Catacross se enfrentó a él en campo de batalla, a pesar de saber que ni él podía esperar derrotar a un dios. Sin embargo, era la voluntad de su maestro y así se haría.
En su furia, Sigmar atravesó las ingeniosas defensas de Catagros hasta llegar hasta el propio Mortarka. El duelo resultante fue intenso, pero la furia de Sigmar era imparable. Sin embargo, ni Galmaraz pudo destruir a Catagros por completo, así que Sigmar selló al Mortarka dentro de una gran criptormenta cerca del lago de Tis. Catagros languideció allí, atrapado en la agonía de la derrota. Siglos más tarde, en los albores del Arcanum Optimar, su camarada Mortarka Leidolinder lo liberó para que tomara el mando de las legiones de Osiarkas. Y ahora vamos a ver una breve cronología de lo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos o cuál es la evolución desde el inicio de los tiempos del origen de los Osiarkas a lo largo desde el inicio de la era de los mitos hasta llegar a la era de Sigmar. Vamos allá. Un imperio mortal. En un principio los Osiarkas fueron escondidos bajo las ciudades de los primeros pueblos en asentarse los reinos. Son la mayor hueste de la necrotopia de Nagash, aunque solo marcharon en masa sobre los reinos, y cambiaron su historia para siempre cuando Catacross pasó a ser la mano derecha de Nagash. La era de los mitos. La llegada de Nagash. Liberado de su encarcelamiento por Sigmar, el gran nigromante reclama a Siege como su dominio soberano. Idea un plan para una escalada vertiginosa pensando para desarrollarse durante milenios. Pero Nagash no es alguien que huya de la ambición, y está completamente convencido de que el reino de la muerte es suyo por derecho. El gran nigromante pone en marcha planes para conquistar todos los inframundos, sean infernales o paradisíacos. Mientras lo hace, consumirá a todos los dioses de la muerte rivales que presiden sobre los más allá de los fieles, convirtiéndose en el único gobernante de Siege. Las ciudades aziritas. La alianza entre Sigmar y Nagash permite que se construyan cientos de ciudades en los reinos mortales, algunas de escala espectacular. Se completan en una franja de tiempo impresionantemente corta, debido a la habilidad combinada de humanos, enanos y elfos, respaldados por las legiones incansables de esqueletos que trabajan sin cesar durante la noche mientras sus equivalentes mortales descansan. Sin que Sigmar y sus líderes municipales lo sepan, estos no muertos construyen bajo tierra igual que sobre ella, excavando catacumbas en las zonas olvidadas que resultarán letales para los vivos en un futuro. Trabajando en la oscuridad absoluta y saturado de energía de no muerte, Nagash crea a los primeros Osiarkas en sus ciudadelas y laboratorios. Aunque muchos de los nigromantes veteranos que usa como ayudantes perecen en el proceso, los supervivientes reciben nuevas formas. Sus almas son arrancadas de sus cuerpos, fundidas en una amalgama de espíritus y divididas de nuevo para ser introducidas en cuerpos esculpidos en hueso vivo. Estos desgraciados se convierten en la primera Orden Mortisan. Se les da la inmortalidad que siempre han querido, pero no les da el libre albedrío para hacer cosas sin el permiso de Nagash. Empiezan a trabajar en lo que el gran nigromante les ordena, un gran acto de creación que hace brotar una nueva raza no muerta a partir de huesos robados y almas perdidas de aquí y de allá, y las convierte en una nación militar que conquistará en un futuro varios mundos. Las tribus de Siege, las subculturas humanas que han proliferado bajo Sigmar, se expanden, engendran nuevas generaciones y vuelven a expandirse por los reinos. Siege no es una excepción. Sigmar media en acuerdos con los inframundos más acogedores para que los vivos puedan fundar hogares entre los muertos. Algunas de estas comunidades dan la bienvenida a la vitalidad y color de los vivos, y sus inframundos serios y majestuosos son con mucho gusto, mientras que otros los ven como transgresores y usurpadores. En Osía, el asesino embalsamador espectral Zantos jura solemnemente que matará a todo intruso viviente. No le gustan los vivos. La caída de Catacross. En la República Guriana de Flitz, el líder bélico Orfeón Catacross concluye una efectiva campaña a sangre y fuego contra los hombres bestia, que infestan un hogar vecino. Arrojado de su carro, una gorgona frenética lo asesina entre fuegos de la batalla final de la campaña. El espectro de Catacross destaca en el ejército osiano, ascendido entre las filas bajo los tutores sepulcrales hasta convertirse en señor de las defensas del inframundo siisiano. Vuelve su codiciosa mirada hacia Necros, al norte, evaluando sus defensas. Las encuentra pobres, pero por el momento reposa la espada. El azote del caos arroja su sombra sobre las tierras inferiores, primas, el anillo de territorios que rodea el corazón templado de Siege. Catacross está más que preparado para ello. A lo largo de los acantilados y promontorios de la Garra de Bruja, Catacross expulsa al mar a los rátidos que infestan Cadabaris.
Sus continuos ataques en pinza en las montañas más septentrionales del espinazo fuego nocturno machacan a las orgullosas tribus de Darkoath de la región hasta que no son más que esclavos rotos. Por todas las tierras interiores primas, su recién fundado Ekelon obtiene una victoria entusiasta tras otra. El nombre de Catagros se menciona con reverencia y asombro en una veintena de inframundos desde el fin del Sátiro hasta Atanasia. Sin embargo, gradualmente queda claro que Catagros está consolidando su posición en cada uno de los territorios que ha liberado, entre comillas, y que todos los efectos los ha anexionado a Osía sin reconocerlo. Un ejército enorme de tribus guerreras de Mordhaven, Halost y Cadavaris, forzadas a aliarse por la desmantelación despiadada de su independencia, como resultado de la campaña de Catagros, desciende sobre las posiciones exteriores del imperio naciente osiano. En ese momento Catagros está ausente, conquistando a las tribus ecuestres. Pero a través de los Aviarchs, una red de espías que usan pájaros de vuelo rápido para transmitir información de un comandante a otro, se le envía a un mensaje tan pronto como los ejércitos de la alianza cadavarana aparecen en la frontera de Necros. Catagros envía de vuelta un pergamino en el que ordena a sus tutores sepulcrales que pongan en práctica lo que han estado ensayando durante siglos. Si no obedecen, dice, sus cuerpos serán exhumados y sus espíritus expulsados o esclavizados por los nigromantes favoritos de Catagros. El pupilo se convierte entonces en maestro. Los tutores sepulcrales van a la guerra al día siguiente. Cada uno de los solemnes generales dirige una legión de espectros. Combaten junto a la guarnición que dejó Catagros, empleando cada pizca de experiencia acumulada, pero son superados en número. Lentamente, durante meses, la guerra les agota, la tierra de Osías derrotada y sometida. Cada amanecer, los tutores sepulcrales miran hacia el horizonte con la esperanza de ver aparecer las velas de la flota de Catagros, pero cada día sufren una nueva decepción. En la 12ª semana, justo cuando la última guarnición osiana es desbordada, el ejército de Catagros regresa desde X Central, con una nación de jinetes a la espalda. Al tope de sus fuerzas, tras haber recuperado un número de praetoris, el inframundo de los guardianes fieles, la legión catacrosiana, asesta un golpe aplastante a la alianza cadavarana. La cuenta de bajas es muy alta. El ejército de la alianza huye en un solo día y es después cazado hasta la extinción en los bosques que rodean Tetzar. Solo uno de los tutores sepulcrales queda vivo para informar a Catagros del esfuerzo de guerra y contar el relato trágico de sus camaradas caídos. Asolado por el pesar, reprocha a Catagros su llegada tardía. En vez de estar seguro de haber absorbido todo el conocimiento importante de su antiguo tutor, Catagros ordena el exilio del viejo espíritu, seguido por la disolución sistemática de la aristocracia osiana al complejo fuera del propio Ekelon. Coloca a sus generales de batalla como visores del inframundo. Renombra su cuerpo de gobierno como los Osiarchs y da un golpe de estado militar que lo convierte en gobernante del país entero. Algunos de sus detractores creen que ha permanecido ausente deliberadamente durante el ataque de la alianza y que ha permitido que sus enemigos mataran a quienes pudieran reclamar el poder en su lugar, pero en su ausencia, de los tutores sepulcrales no hay nadie que lo contradiga. Ese día Catagros se convierte en el señor definitivo de Osía, pero hay alguien en Siege que reclama el reinado por encima de él. Aunque las culturas de Osía y Necros no tienen dioses de los que extraer poder, Nagash busca conquistar ambas regiones, pues no está demasiado lejos de su base de poder, Nagashizar. Como ha hecho con una docena de inframundos, por todo Siege envía a sus incontables huestes, pero no participa en la batalla en persona. Durante un tiempo, los espectros de Osian Ekelon mantienen a raya las legiones de zombies y de esqueletos que los asedian, llegando a unirse en las varias ocasiones con las tribus vivas que han permanecido en sus hogares allí. Tanto aguanta el Ekelon, o a tantos millares de no muertos destruye, que los desafiantes osianos provocan la visita de Nagash en persona. Cuando el gran nigromante asume el control directo del ejército de Nagashizar, para preguntarse personalmente de la conquista de Osía, hasta las defensas maestras de Catagros comienzan a derrumbarse y en un mes el alto general de Osian Ekelon se ve forzado a conceder la derrota. En el frío cálculo de la guerra, Catagros ve que no puede triunfar contra Nagash más de lo que un acantilado de arenisca puede permanecer entero ante el eterno choque de las olas. Acude el gran nigromante con una propuesta. Luchará por él en lugar de en su contra, uniendo los imperios de la muerte. Aguantar un mes entero contra los ejércitos de Nagashizar es inaudito, y el gran nigromante está impresionado por las habilidades de Catagros.
pospone su decisión, requisa la biblioteca de Catacross y hace que le lleven los tratados militares y filosóficos a su trono uno tras otro. Tras largas noches de lectura atenta de los documentos, Nagash toma una decisión tras haber concluido que la mentalidad de este general osiarca es muy similar a la que tuviera su antiguo yo mortal. Acepta la petición de Catacross, contento por haber hallado al general que necesita para dirigir al mejor ejército no muerto que nunca ha habido, pero cuyas obsesiones militares no sean una amenaza real para el trono de Sys. En el oscuro corazón de Nagashizar, el espectro de Catacross es reconstruido por completo. Su cuerpo de huesos esculpido mágicamente mezclado con el mejor alabastro de Sys para formarlo en una especie de semidios brillante y escultural de 3,5 metros. Sale de los laboratorios de Nagashizar con la cabeza alta, ataviado con vestimenta bélica. No se ha convertido en ninguna aparición horrible, sino en un monarca de los muertos, un emperador, un icono del nuevo orden que Nagash pretende imponer sobre los reinos mortales. Tras recibir el título de monarca de la necrópolis, Catacross recibe la aguja Indakat y el escudo Immortis. La primera es capaz de cortar un pilar de mármol de un solo tajo, y el segundo se encuentra bajo la protección de un hechizo que hace casi imposible que su portador sufra daño. Aunque su forma física se haya vuelto irreconocible, la mente afilada de Catacross sigue siendo la misma. Su letal concentración solo se ha visto intensificada por la promesa de una eternidad en la que perfeccionar sus estrategias militares. Aquí termina la era de los mitos y comienza la era del caos. La era del caos, unidos por la guerra. La mancha del caos infecta a los reinos mortales. Por todo Sys, portales corruptos palpitan y escupen legiones de infantería demoníaca. Flotas de plaga de Nurgle navegan desde las puertas del torbellino de Nihil Negro, la mandíbula marina y boca de codicia, con la intención de anexionar las tierras de Osía, ricas en tumbas para sus propios fines. Cuando las velas de la flota de plaga aparecen en el horizonte, el ejército espectral de Osía está más que preparado, con murallas fuertes y los maleficios listos. Está claro que Necros al norte no lo está. No tiene ni un ejército permanente ni murallas, pues al igual que sus habitantes está dedicado al disfrute de una eternidad de merecido descanso. Cuando las fuerzas de Nurgle invaden y los mares se colman en algas apestosas y anguilas enfermas, Catacross cubre la costa de Osía con catapultas y máquinas de asedio de su invención. Sus fuerzas ocupan la totalidad de Necros y rápidamente construyen empalizadas y zanjas en torno a sus fronteras. Con este acto, Catacross cimienta de forma efectiva su control de la región de las tierras interiores desde el este de Halhost hasta los límites lejanos de X Central. Nadie desafía su derecho de hacerlo, pues el enemigo está a las puertas. Y entonces ataca el padre de la plaga. Los ejércitos del caos golpean fuerte en Sys. Al principio, las fuerzas de los muertos, unidas a los colonos vivos de sus inframundos, mantienen la oposición contra los seguidores de los dioses oscuros. La artillería de los acantilados de Catacross hace un daño significativo en la flota de plaga, antes de que una niebla apestosa y de un verde grisáceo dificulte la visión. Los primeros ejércitos de Nurgle en invadir la costa traen consigo la plaga ósea, una enfermedad que infecta la médula de los vivos y les causa un dolor incapacitante en las extremidades del pecho. Los ejércitos de los colonos sisianos caen en una plaga uno tras otro, reducido a debilidad y la desesperación días después de cada enfrentamiento. La niebla azota espectros. Las huestes espectrales del Imperio Osiarca, sin una de sus principales fuentes de soldados, se debilitan aún más al contraer sus propias enfermedades, pues el abuelo Nurgle tiene regalos para todos en su caldero, estén vivos o muertos. Entre ellos se encuentra la niebla azota espectros, una peste transmitida por el aire que puede infectar el ectoplasma y causar que hasta el espectro más determinado se descomponga en una pestosa nube de nada. Cuando Catacross ve de primera mano cómo esta enfermedad desintegra a sus preciadas huestes etéreas, jura venganza. La guerra de los huesos. A lo largo de las tierras interiores primas, las legiones de Nagash combaten contra las fuerzas combinadas de Khorne y Nurgle. Horrorizado, el gran nigromante descubre que las semillas de la corrupción han crecido en los confines oscuros del Reino de la Muerte, desde hace mucho más tiempo de lo que sospechaba. El núcleo de las tierras tribales de Halhost está plagado de adoradores de Khorne, y se revela que el desenfreno del fin del sátiro alberga a muchos cultos de Slanes. Las tierras de Nagash
que consideraba sacrosantas como Atanasia, los principados de Amatista y Styx son los más afectados por el ataque del caos. Detecta la influencia de una mente maestra tras la invasión, una fuerza que guía que une las huestes del caos contra él. Esa fuerza es Archaon, el elegido. Quizá el único ser de los reinos mortales que puede afirmar ser tan poderoso como Nagas y tan hábil en la guerra como Orfeón Catacross. Cuando Archaon se enfrenta a Nagas en persona por la localización no muerta conocida como la Jaula de Huesos, el gran nigromante es derrotado. Se ve forzado a conceder Nagasizar y huir a una fortaleza ya preparada en Styx, mientras el odio bulle a su alrededor como una niebla negra. El panteón dividido. Siis no es más que uno de los reinos invadidos por Archaon, pues en su Varangar tiene tantos señores de batalla a su disposición que es capaz de emprender cientos de invasiones a la vez. Con los invasores demoníacos de los dioses del caos abriendo camino, un ejército contra el que ninguno de los imperios mortales sabe luchar, las hordas del caos obtienen una conquista tras otra. Las legiones de Archaon son un puño de acero que aplasta todo lo que se les opone. Durante la batalla de la Omnipuerta Siisiana, Sigmar Heldenhammer, esperando que su antiguo rival honre la alianza sobre la que ha basado el Panteón del Orden, pide ayuda a Nagas, pues quizás el dios rey y el gran nigromante juntos puedan derrotar al elegido. Pero las fuerzas de Nagas nunca llegan. Son los seguidores de Sigmar quienes acaban pagando, pues ese día el dios rey elige la venganza sobre el deber, y al hacerlo abandona a todas partes a su némesis Archaon. La ira de Sigmar. En su ira, Sigmar abandona a su gente y acude al reino de la muerte. Registra a un inframundo tras otro en busca de Nagas, exigiendo su propia forma de justicia. El dios rey asesina a muchos de los emisarios y capitanes de Nagas, e incluso se enfrenta en batalla al gran nigromante más de una vez, pero su martillo nunca acierta. Con el tiempo, su búsqueda lo lleva a las tierras interiores primas, con la tormenta de su ira aún sin aplacar. Allí es confrontado por las legiones de Catacross, y tiene lugar una gran batalla, pero Sigmar es inviolable en su forma de dios y de la guerra. Hasta los filos espirituales y las armas forjadas con tumbarena se hacen añicos al chocar contra su piel. Un millar de osiarcas de Ekelon es destruido por el restallar ardiente de la ira del dios rey, aceptando el riesgo calculado. El mortarca de la necrópolis se acerca para batirse en duelo contra Heldenhammer en persona, razonando que la aguja Indakat es una hoja que podría matar a un dios, pues Nagas le encantó para ello, y usó en su construcción los mismos secretos de la piedra bruja que habían derrotado al gran nigromante hacía eones. En combate singular a las orillas del lago Lethis, Catacross lucha bien, cuestionando a su oponente iracundo y agotándolo lentamente, pero la rabia de Sigmar aumenta hasta que el duelo progresa, y con ella potencia la nube de tormenta de su poder. Cuando la luz del día comienza a desvanecerse, Catacross se halla superado, su propio escudo arrancado de sus manos no muertas por su rabioso rival, pero ni Galmaraz puede destruir completamente al mortarca. Una leyenda humillada. Los restos de Catacross son encerrados en lo profundo de la tumba de medianoche, una enorme y grandiosa criptormenta en la orilla del lago Lethis. El dios rey pide a los herreros enanos que instalen un dispositivo de ocultación mágica en el lugar, alterando la construcción de un motor de iluminación giesiano, de modo que hurte el conocimiento en lugar de conferirlo. Durante siglos el grandioso edificio pasa desapercibido incluso para los ciudadanos de la vasta metrópolis que se construye sobre él. Encerrada en su interior, el alma de Catacross rumia largamente su venganza y sobre los cientos de miles de modos de ejecutarla. Al darse cuenta de que no puede ganar la guerra contra los dioses del caos con el panteón fragmentado, Sigmar se retira al reino celestial, cerrando las puertas de Azir tras él. Con Nagas derrotado de forma similar y escondido en las oscuras ciudadelas de Styx, Siis cae lenta e irrevocablemente bajo el azote del caos. Una era roja y violenta transcurre sin que las fuerzas de la muerte o del orden puedan revocar el dominio de su enemigo. Y con esto termina la era del caos y comienza la era de Sigmar, que es en la que actualmente nos encontramos. En la era de Sigmar rompe la tempestad. Los Stormcast Eternals forjados durante la era del caos por Sigmar y sus aliados enanos se desatan con un trueno que parte los cielos. Atacan con furia al caos en todos los reinos mortales, desde la península de Brimstone en Axi al Halhost en Siis. Nagas se ofende por la intrusión, pero no tanto como por el robo de esas almas heroicas del dios rey arrebató del borde de la muerte o, en el caso de los Ambris o Heldenhammer, de la tumba.
La antigua enemistad entre ambos dioses se reaviva hasta nuevas cotas y Nagash promete vengarse, aunque no es alguien que rechace una oportunidad. Con las fuerzas de los dioses oscuros vacilantes, Nagash arrebata al caos parte de Shyish. El necroseísmo shiishiano. Arkan el Negro completa su gran obra. Los esqueletos a su mando colocan la piedra angular de la Gran Pirámide Negra. Mientras la magia rúnica en su interior crece hasta el punto del no retorno, agentes de los clanes de Shin Skaven se infiltran en el enorme edificio en el último momento, de modo que el ritual de Nagash alcanza el culmen de siglos de desarrollo, queda corrompido por la anarquía del caos. Una enorme ola de energía letal cae en cascada sobre los reinos mortales, dándole poder a las legiones de Osiarkas y perturbando la criptormenta que mantiene a su señor en éxtasis. Durante el asedio de la ciudad libre de Letis con sus huestes de Nighthound, la mortarca Lady Olindir libera a Katakros de su criptormenta que la aprisiona. Su esencia, aunque incorpórea, aún es poderosa y se venga de todo ser vivo con el que se cruza mientras vuelven a gasizar. Allí reconstruido por el gran nigromante y enviado de nuevo a los reinos mortales para conquistar en nombre de Nagash. En las tierras interiores shiishianas, el emisario Bogmortian es dejado atrás para cobrar el diezmo osiarca de cualquier fuente viable. La ciudad tumba de Kartoch reverbera con el sonido de la marcha de los guerreros cuando el señor del diezmo de huesos reúne un ejército. Tras partir hacia Halhost, varias hordas del caos son asesinadas con decisión y rapidez, y con sus huesos se recrean todavía más legionarios esqueléticos. La Glot Horda Tarkan es la siguiente en sentir el mordisco de sus espadas cuando un diezmo anteriormente acordado, que había durado generaciones, es ignorado por el insensato Kakruk como hermanos. Una guerra de hueso de almas. Katakros se une a los Osiarkas que Nagash siempre pretendió concederle. Las legiones inmortales, ya de por sí formidables, se transforman en una fuerza imparable gracias al liderazgo inspirado y a la insólita habilidad estratégica del Mortarca. Una docena de campañas comienzan a la vez, y a la Orden Mortisan crea aún más soldados a partir de los restos de los vencidos. Aún vacilantes por las incursiones de Nighthounds que siguieron al necroseísmo, las naciones de humanos, enanos y elfos se encuentran bajo el ataque de un nuevo y mortífero enemigo. No son solo los vástagos del Orden quienes sufren bajo el nuevo regimiento de Katakros, pues a la vez Gur es invadida por la hueste de Marfil, que arrebata a franjas de territorio a tribus pieles verdes que asolan las tierras inferiores. El portal final es traspasado por un asalto repentino y el propio Katakros invade 8 partes. Bueno, y esto es todo por ahora, chicos. Viene mucho más trasfondo en otro vídeo que voy a grabar sobre los ejércitos de los Osiarkas, los propios ejércitos, las diferentes, digamos, los diferentes ejércitos que están cada uno destinado en un lugar de estos reinos, y que cada uno tiene sus diferencias, pues cada ejército proviene de un lugar distinto, tanto geográficamente como morfológicamente. Muchos de los huesos no son solo de humanos, sino que son de animales, de orcos, de goblins y de elfos y demás, y cada uno tiene sus cualidades. Pero eso lo veréis en el siguiente vídeo, que subiré pronto. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer: compartirlo, seguir el canal y bueno, comentar lo que os parezca este trasfondo. A mí me parece un trasfondo bastante interesante. Va añadiéndose mucha profundidad al trasfondo para hacer campañas personalizadas. Y bueno, espero que os esté gustando. A mí me está encantando. Un saludo, chicos. Dale al like, comparte y sigue el canal, pues mucho más está por venir.